comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de oración, limosna y penitencia en preparación a vivir el misterio pascual. Cuaresma, camino a la Pascua. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Cultura PUC, arte, música, teatro, pintura y mucho más a solo un clic. Porque sabemos que la producción cultural tiene un rol clave en la formación de nuestros estudiantes y el desarrollo de las personas. Creamos un espacio digital para todos. Visita cultura.pucp.edu.pe para acceder a nuestras colecciones, archivos y museos, así como enterarte de los próximos talleres y eventos culturales. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Emisoras dominicas del Perú, Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Lampa, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental. También los canales de YouTube y también los aplicativos, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 25 de febrero del año 2021 y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos, transmitiendo ahora desde Lima, hoy y mañana, vamos a cambiar de locación, y contándoles que tenemos un día soleado, hermoso, de verano, aquí, jueves 25 de febrero. En materia de pandemia hay bastantes novedades. Ayer la presidenta del Consejo de Ministros, conforme al acordado, a las 5 de la tarde, dio un mensaje al país que nuevamente cambia las reglas del confinamiento, pero que demuestran, creo yo, que se ha optado por un camino mucho más racional. Miren, hay dos extremos en esto. El extremo de la gente que dice confinamiento total, rígido, absoluto, no sale nadie salvo a comprar comida, tipo marzo del año pasado, y en el otro extremo gente que dice en realidad esto no sirve para nada, entonces mejor que no haya ningún confinamiento, ninguna regla, ninguna nada, y cada uno sálvese quien pueda. Ambos extremos, como sabemos bien, no funcionan. Es importante saber, con data correcta, cómo evoluciona la enfermedad en cada región y en cada provincia del país. Rosa María. Un cambio... Perdón, ¿sí, Abel? La mención. ¡Ay, la mención! Disculpen, un segundo. No te preocupes. Bien, sí, justamente vamos a comentar los nuevos cambios que ha habido desde el 1 de marzo hasta el 14 de marzo. Son las nuevas normas que la señora ministra anunció el día de ayer. Ahora sí está. Adelante. Me había olvidado, como estamos transmitiendo desde otro lugar, me olvidé por completo, pero vamos con la mención. Es una mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde cualquier parte del país,
Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursos libres, pregrado.puc.edu.pe o cursosposgrado.puc.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, y bueno, vamos a ir a lo que les estaba contando. Este domingo, terminamos un mes de, en algunas regiones del país, confinamiento absoluto. El gobierno sigue con un problema de comunicación bien serio, ha mejorado mucho, hay que decirlo, pero tiene un problema de comunicación bien serio, de eso hablaremos también. Pero ¿cuál es la idea? Que creo que ya 100 días después de gobierno comienza a entenderse. La primera idea es que no vas a tomar decisiones sobre la vida y la libertad de las personas sin data cierta. Y eso es muy importante, eso cambia completamente la mirada. Es decir, vamos a tomar medidas teniendo en consideración el nivel de contagios, el número de fallecidos y el desarrollo económico del país. Y balanceando estos factores, hacemos un tratamiento diferenciado provincia por provincia del Perú. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar provincias que no tienen altos niveles de contagio y que pueden tener un desarrollo económico, si no normal, bueno, lo más parecido a lo normal posible. El error de la cuarentena de marzo, abril y mayo del año pasado fue que trató a todo el Perú como una sola unidad. Quebró a la economía peruana sin ninguna necesidad, cuando perfectamente enormes áreas del país pudieron haber estado abiertas sin generar el daño que se generó a la economía. Esta vez, con un enfoque racional, que es lo que pide la norma además, ojo, no es un invento de nadie. La Constitución y el Código Procesal Constitucional señalan claramente que la restricción a los derechos de libertad y reunión tienen que ser proporcionales al fin que se busca. ¿Cuál es el fin que se busca? Controlar los brotes de la enfermedad, los grandes saltos de la enfermedad. ¿Cómo hacemos eso? Impidiendo la aglomeración. Ahora, ¿cómo impedimos la aglomeración? Ahí vienen las medidas. Y, primera cuestión, se hace de manera diferenciada en las distintas provincias del Perú. Segunda cuestión relevante, las medidas, ¿no es cierto?, tienen una gradualidad de extremo a muy grave o muy alto, a alto y a moderado. No hay ninguna provincia del Perú en un nivel moderado. Esperemos que probablemente en uno o 2 meses sí, pero en este momento no. Pero no es lo mismo estar en una situación extrema que estar en una situación grave o en una situación muy grave. Es diferente. Sin embargo, es evidente que sostener un confinamiento de absoluto 1 mes y medio ya no es posible para la economía. Entonces, ¿qué se ha hecho? En la trepada de la ola, en el momento más crítico, se ha establecido que solo se puede ir a trabajar con permiso laboral. Con lo cual, sacas a la informalidad de la calle. Eso es verdad. Pero no puedes mantener a la informalidad fuera de la calle para siempre. Y cierras, ¿no es cierto? Cierras todos los establecimientos comerciales que no sean farmacia, banco y alimentación. A partir del lunes se van a poder abrir todos los establecimientos comerciales, aún en una zona extrema, pero con aforos. Estamos hablando de centros comerciales que reciben el 20%, ¿no es cierto? Inclusive de restaurantes, etcétera, con aforos muy limitados. En las situaciones graves, muy alto, en el contagio muy alto, también hay un poquito más de aforo y en el alto un poquito más de aforo. Es decir, persiguen la aglomeración. ¿Qué es lo que hay que perseguir? No entiendo lo de los domingos, nunca lo voy a entender. Tampoco entiendo mucho el toque de queda, Abel, salvo que se quiera controlar los domingos y las noches las reuniones familiares. Pero de nuevo, las reuniones familiares no se controlan así.
Las reuniones familiares solo se controlan a través de la persuasión y la disuasión. Y no estamos hablando pues de fiestas COVID, ¿no? Estamos hablando del lonche de la abuelita, que no deberías hacer. Porque la abuelita puede terminar siendo un foco de contagio para toda la familia. Y la verdad es que la enfermedad está en este momento en todas partes. Y vienen problemas complejos que todavía no se solucionan. Ayer el ministro Ugarte ha dado varias noticias importantes en materia de oxígeno, pero la demanda hoy de oxígeno en el Perú es 550 toneladas métricas diarias de oxígeno. Es impresionante. Pero se está produciendo en el Perú 490 o 480. Esa diferencia de 90 toneladas métricas más o menos es la que se tiene que suplir. ¿Cómo la suples? Primero con importación. A partir de la próxima semana esperamos, comienzan a llegar 20 toneladas métricas de Chile, 40 se espera, suple casi la mitad de lo que falta. Luego con mejoramiento de la infraestructura nuestra, las plantas de la UNI que no terminan de entrenarse y por supuesto los concentradores domiciliarios. Pero para que eso suceda, DIGEMIT tiene que dar los permisos. Y DIGEMIT se ha convertido en el cuello de botella de todo esto. Hay plantas que han estado paradas desde septiembre porque no salían los permisos. Ojo, DIGEMIT es el gran cuello de botella de todos los permisos para absolutamente todo. Porque todo lo que son medicinas, dispositivos médicos, pasan por el registro sanitario de DIGEMIT. Y si no tienen registro sanitario, no pasan. En una situación de emergencia, de absoluta emergencia, un enfermo que se está muriendo por falta de oxígeno no puede esperar los 3 días de la DIGEMIT. Yo no sé qué parte no entiende la DIGEMIT y el ministro Ugarte. Ayer he visto ofertas de concentradores ya a 5.500, pero preventas, donde te tienes que inscribir y tienes que esperar 3 semanas para que llegue, porque están comenzando a importar un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Pero en este momento no hay oxígeno, claro. Si tienes 2.000 soles diarios, consigues, ¿no? Sí, claro, 2.000 soles diarios. Diarios. Para un enfermo que puede necesitar 30 días oxígeno. ¿Se dan cuenta el problema? No hay forma que una familia resista sola esa cantidad de dinero. No hay forma. No hay forma. Y necesitamos mucho más oxígeno. Se están tomando medidas. Es verdad que en febrero del año pasado la producción de oxígeno del Perú no llegaba ni a 40 toneladas. Efectivamente, o sea, se ha aumentado de 40 a 450, ¿no? Es verdad, pero no alcanza, pues. Ya no alcanza en la segunda ola. Se necesita mucho más oxígeno para salvar muchas más vidas, porque ya se entiende que el oxígeno de alto flujo en los momentos más críticos de la enfermedad y algunas drogas que se pueden administrar salvan vidas en los momentos críticos, con atención médica, no tomando ivermectina, por el amor de Dios, con atención médica que controla la medicación en determinados momentos y en determinadas etapas de la enfermedad. La hospitalización comienza a bajar, pero no ha bajado el uso de camas UCI. Y los pedidos desesperados de oxígeno y camas UCI llegan a nosotros todos los días. Y, por supuesto, las lamentables muertes que todos los días recibimos de parientes, amigos, de gente muy cercana y a veces de gente muy lejana. Todos los días. ¿Hace bien el gobierno en tener una cuarentena diferenciada en este momento? Sí. ¿Eso qué significa? Que tenemos que extremar nuestras propias medidas. Yo he estado, como ustedes saben, viviendo en la provincia de Cañete. Ahí ya no estamos en el nivel extremo, estamos en el nivel muy alto. Y venía para acá, para Lima, y el consejo que me dieron todos fue: no te olvides de ponerte doble mascarilla.
El consejo que ya el sentido común indica es que si usted tiene que ir a una tienda, póngase doble mascarilla. La mascarilla quirúrgica, la desechable, abajo y encima una mascarilla de tela para que ajuste mejor. No se acerque a nadie, no se toque con nadie. Mantenga la distancia todo el tiempo. Mantenga la distancia todo el tiempo, no se toque con nadie. Y lávese las manos una y otra vez, sale de la calle, entra a la calle, lavado de manos, lavado de manos. Y eso lo va a ayudar. Y si tiene que atender a una persona enferma, que es lo que está pasando actualmente en muchos hogares, donde ya hay personas contagiadas, pues hay que tomar, incluso estando contagiado, la medida de ponerse la mascarilla dentro de casa. ¿Por qué? Porque reduce la carga viral. Y eso ayuda a que no tengas la enfermedad en su modo más crítico. Dentro de casa con personas enfermas hay que usar mascarilla todo el tiempo. Si todos estamos sanos, no, pero si hay algún enfermo o con síntomas, inmediatamente todos los demás y él tienen que aislarse y ponerse mascarilla. Y avisar. Hay que avisar para que el contagio no siga. Avisarle a todos los posibles contactos. De esa manera, esas personas también se aíslan. E inmediatamente, cuando pasan los días, porque tienes que esperar algunos días, te hacen la prueba. Entonces, continuar con las medidas que hemos tenido hasta ahora y esperar a que la vacuna llegue. Y ayer, la ministra fue enfática en decir, es falso que no tengamos los contratos firmados. Parece ser que una afirmación del canciller fue malentendida, diciendo que solamente se han firmado por el primer millón de vacunas que ha llegado. No, ya hay 38 millones de vacunas comprometidas. Eso alcanza para vacunar a 19 millones de adultos. Y somos 25 millones de adultos en el Perú, mayores de 18 años. Es decir, estamos casi llegando al nivel óptimo de vacunación del 100%. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema es el calendario. No hay un calendario fijo. No es que en marzo 3, o en marzo 15, o en marzo 30, o en abril 4, no tenemos un calendario fijo. Y eso llena de desesperación, por supuesto, a las familias, a las personas, con toda razón. Pero están compradas de acá a septiembre como fecha máxima. Lo último que llega es lo de AstraZeneca en septiembre, el lote grande de 14 millones. De acá a septiembre están comprometidas 38 millones de vacunas. ¿Qué debemos hacer? Esperar nuestro turno, por el amor de Dios. Hacer tu cola y esperar tu turno. ¿Quiénes van primero? Los profesionales de la salud. ¿Que está yendo muy lenta la vacunación? No, lo que nos dicen todos es, primero, que el aplicativo que estamos viendo no está al día, sino tiene 2 días de atraso. Que ya están vacunados 320.000 profesionales de salud en primera dosis, que ya empezó ayer la segunda dosis. Y que son 500.000, no hay más. O sea, que en una semana han terminado con toda esa fase de la vacunación, porque la segunda dosis son para los primeros 500.000 que han sido vacunados. Entonces, probablemente, cuando todos cumplan 21 días, están todos vacunados. Cuando tú tienes esa masa crítica vacunada, esa es la masa crítica de tus vacunadores. Necesitas unos 35.000 vacunadores. ¿Los tiene el Perú? Sí los tienen. Son básicamente técnicos y enfermeras que han vacunado toda su vida y que saben vacunar. Entonces tenemos la gente. ¿Qué falta? Faltan las vacunas. La logística de distribución la está haciendo la Fuerza Armada muy bien y muy rápido. Y hay lugares del Perú donde efectivamente la vacuna va a demorar por sus características geográficas, donde se está pidiendo vacunas de una sola dosis, por ejemplo en la Amazonía, porque llegar una vez ya es difícil, llegar 2 veces 21 días después es mucho más difícil. Entonces sí hay un plan más o menos sensato. Reitero, lo de los domingos no lo voy a entender nunca, los toques de queda no los entiendo porque yo considero que el toque de queda puede terminar aglomerando más. Pero 9 de la noche parece razonable para comprar durante todo el día. Y la economía tiene que seguirse moviendo. Esta cuarentena focalizada ha permitido que no pare construcción civil,
que no pare minería, que no pare manufactura. Por esa razón, millones de peruanos han tenido trabajo. Es decir, el país no crece, pero no se estanca de la manera en la que se estancó el año pasado, reitero, con un enfoque punitivo, un enfoque de castigo físico y económico. Ese enfoque es un fracaso y ya se abandonó, y eso tenemos que felicitarlo, pero ha costado, realmente ha costado casi un año de crítica constante, no solo de este programa, sino de todo lo que veíamos, lo que estaba pasando, porque se tomaba decisiones sin data cierta. Sin data cierta. Me van a permitir descolgar el teléfono. Ya me había olvidado que tenía un teléfono fijo acá. Muy bien, a ver, tenemos también noticias desde el mundo de la política, desde la campaña, porque la campaña no cesa y creo que ahora sí está calentando un poquito más. Ayer vale la pena la entrevista que se le hizo a César Acuña, que apareció bastante, ¿no? En Canal N con Mávila y luego con Marisol García en Panamericana. Y la verdad es que tiene un problema con las matemáticas, pero ha sido el hazmerreír de todo el Perú. Señalaba enfáticamente que iba a repartir un bono mensual de 600 soles a 5 millones de familias durante 12 meses. Y decía que eso costaba 30 millones de soles. Entonces Marisol García tomaba el lápiz y papel y lo miraba y decía, no, señora Acuña, es mucho más. No, es lo que es 30 millones de soles. Dios mío. Bueno, de esas vamos a tener muchas en la campaña, pero esta fue tan evidente que uno no lo podía creer. Saludamos, por supuesto, que el señor Acuña quiera salir a dar entrevistas, eso es muy bueno. Tienen que entender los candidatos que jugando al muertito no funciona. George Forsyth también, de una larga entrevista ayer a América Televisión, cocinó, jugó con el perrito, el problema es la sustancia, las propuestas, pero por lo menos apareció. Y así tienen que seguir apareciendo los distintos candidatos, porque si no nadie los va a ver. Y reitero de nuevo, no vale jugar al muertito, porque si juegas al muertito, desapareces. Otros candidatos están saliendo a provincias con las dificultades que esto implica, porque no pueden tener concentraciones. Es muy duro decirlo, pero no pueden haber concentraciones. Y la política es antropomórfica, la gente quiere verle la cara al candidato. Incluso él te diré, ahora que he venido por la carretera, he recorrido 120 kilómetros, no hay prácticamente panelería, poquísimos paneles, pero poquísimos paneles. Normalmente en campaña las carreteras se llenan de paneles porque es el lugar donde menos restricciones hay. Poquísima panelería, me ha sorprendido. Yo pensé que iba a encontrar una cosa, tal vez para marzo y abril, ¿no? Pero no, prácticamente no hay panelería. Pintas, que eran muy importantes, tampoco es lo fuerte en la carretera, por lo menos Panamericana Sur, les digo, los primeros 100 kilómetros. Está fría la campaña en cuanto al gasto en publicidad, eso está clarísimo. Y la publicidad que hay en radio y televisión es la que compra la OMPE y no hay más que eso de lo que te toca en cuota de compra. No hay más. Así que así están las cosas. ¿Qué más has visto en la campaña ayer que te haya llamado la atención, Abel? Bueno, Martín Vizcarra también apareció con Jaime Chincha. Ayer reapareció, bueno, después de... Ha estado hablando continuamente, pero sí, ayer concedió entrevista. Y la vacuna la excusa es, la vacuna era experimental. Oye, ¿por qué no le dijo a nadie? Bueno, porque era experimental. Estaba haciendo, yo era parte de un experimento humano, yo, mi esposa, mi hermano, ¿no? Pero no tiene explicación. No tiene excusa. Busca una excusa, pero no tiene excusa. No hay forma. Y el problema es que mintió. Mintió de una manera muy dolorosa para todo el país. Jamás debió haber hecho eso. Jamás. Y claro, el problema es que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Y el problema más grave de Vizcarra en este momento no es solo que haya mentido en el tema de aplicarse o no una vacuna. El problema es que habían muchas cosas sobre las que pesaban serias dudas. Y cuando tú tienes muchas cosas sobre las cuales pesan muchas dudas, pues en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Perjudica toda su trayectoria anterior. Entonces, si te has puesto una vacuna en secreto, ¿quién te va a creer que, y añadan ustedes lo que quieran,
Ese es el problema. Para un político es feroz, es una mentira ya demoledora. Es como cuando Kuczynski le dijo a varios periodistas, entre ellos a mí, que no iba a indultar a Alberto Fujimori y al día siguiente lo indultó. No le vuelves a creer nada nunca más. Nunca más. No hay forma. Pierde toda posibilidad de ser que... Porque en asuntos graves, porque digamos, todos los políticos ustedes los ven desfilar, ahora los van a ver desfilar de nuevo, esta mañana tenemos una sorpresa para ustedes, se adornan un poquito, ¿no? Exageran, hablan más de lo que son, ya, ok. Esa es exageración, fantasía, si quieren, ¿no? Su aspiración. Ciertamente son mentiras, pero son mentiras de otro calibre. Acá estamos hablando de asuntos graves, donde la mentira implica la diferencia entre un acto de profunda justicia o de profunda injusticia. Y el problema con Martín Vizcarra es que lo que él hizo es profundamente injusto. Y tenía que haberlo anunciado al país. Y si lo hubiera anunciado, probablemente hubiera cosechado políticamente. Probablemente. Yo me ofrezco como voluntario, aquí estoy, número uno, el gabinete no se lo hubiera permitido, por razones de salud, etcétera, etcétera, pero por lo menos, ¿no es cierto?, habría habido una motivación altruista. Acá no había ninguna motivación altruista, sálvese quien pueda, yo primero antes que ustedes. O sea, el Perú no es primero, el primero soy yo. Por eso la propuesta de vacunar primero a los trabajadores antes que a los mancianos es una mala propuesta. Hay que decirlo con nombre propio. No es un tema del costo de la vacuna, si va a ser gratis. Va a ser gratis de todas maneras, porque se paga con nuestros impuestos. El problema es diferente. El problema es saltarte la cola. Y hay unas prioridades que están bien pensadas para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. ¿Cuál es el objetivo? Salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Si te contagias, que no te mueras. Ese es el objetivo. Entonces, una persona joven y fuerte puede contagiarse y salvarse. Una persona mayor de 80 años no se va a salvar. ¿A quiénes vamos a vacunar primeros? A los mayores de 80 años, pero por favor, es lo lógico, lo evidente. No, la propuesta es que porque además tienen que entender que es un bien escaso. Si fuera un bien infinito, si hubiera infinitas vacunas, claro, ¿qué importa el orden? Siempre están disponibles. Pero siendo un bien escaso, tienes que fijar la prioridad. Y tienes que fijar la prioridad racionalmente para evitar que el mayor número posible de personas muera. ¿Cómo haces esa distribución? Primero, los mayores. Si esta enfermedad fuera como la gripe española, que atacaba a los más jóvenes y a los mayores no los tocaba, porque así fue hace 100 años, se entendería. Pero no es así. Y de nuevo ha sido un tema ayer en campaña, todo el día, de mucha crítica a Keiko Fujimori, que parece ser está en una situación muy desesperada, porque Rafael López Aliaga le está quitando todo el voto en el sector A. Voto que ella, hay que decirlo, había perdido ya, en cierta forma, Keiko Fujimori en la campaña del 2011 y en la campaña del 2016. A estas alturas tenía 20% de la votación. Siempre. No pasa de 8. Y ahora sí parece que está perdiendo todo el AB, con lo cual podría poner en peligro su pase a segunda vuelta. Y simplemente quedar fuera de fuego con una bancada tal vez del mismo tamaño que tiene ahora. O menos. Es una situación muy complicada. No sé, Abel, ¿qué más has visto ayer de campaña? Hoy día, de 100 días, Rosa María, del gobierno del señor Sagasti. Hoy día, 100 días en el gobierno. Una breve evaluación de estos 100 días. Muy bien. Lo primero, comunicar no es lo suyo. Tanto que ya Sagasti no sale a hablar. Sale a hablar la primera ministra. Sale pocas veces. Porque no tienen capacidades de comunicación y creo que no las van a aprender. Por ejemplo, ayer presentan de nuevamente los mapas. Se olvidaron de colorear Arequipa. Arequipa no existía. Y el Perú, pues, es grande y hay que atender las necesidades de todos los peruanos. ¿No es cierto? Si tú no le pones color a un departamento, ni nombre, no, salía pintado, perdón, pero el nombre no salía. Entonces no sabías qué pasaba con Arequipa. Y tienes que ser más clara en la explicación. Tienes que decir, esta vez vamos a cambiar. ¿Ok?
Para los que están en extremo, ya no va a haber confinamiento a las 24 horas del día. Solo de 9 a 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gente tiene que salir a trabajar. Todas las demás reglas se ajustan a los aforos mínimos que hemos determinado que van a ser estos. Nuevas reglas. ¿Por qué? Porque en el enfoque original, extremo era, estas son las reglas. ¿Te acuerdas? Habían unas reglas para extremo, otras para muy alto, otros para moderado. Ahora no, ahora has cambiado las reglas. Y a la gente se le hace difícil. Se le hace difícil. ¿Cuál es el cambio central acá? Que para salir a trabajar, hasta hoy, hasta el domingo, digamos, necesitabas un pase laboral. Yo he venido a trabajar con mi pase laboral y mi pase vehicular. A partir de la próxima semana ya no necesitas pase laboral y vehicular, con lo cual ya no necesitas una empresa formal que tenga un RUC, que esté inscrito en la SUNAT. Ya no necesitas eso. Los informales van a poder salir a trabajar. Y también significa que todos los establecimientos comerciales pueden abrir con los aforos muy pequeños. Muy pequeños. 20%. Es decir, tienes que controlar en puerta y de hecho, hay que decir, muchísima gente no asiste físicamente ya ni al banco ni al centro comercial gracias a un impulso enorme de la industria del delivery. Se está despachando a domicilio prácticamente todo. Los bienes y servicios se han acomodado a esto. ¿Quiénes se van a beneficiar la próxima semana? Por ejemplo, peluquerías, que estaban en una situación, toda la industria de la belleza estaba en una situación desesperada. Desesperada, era un mes cerrado. Después de haber aguantado el año pasado 3 meses cerrados. Hay 20-25% de peluquerías cerradas para siempre. Entonces, esa industria sí, 20%, dennos un aforo, 10%, 20%, pero déjennos por lo menos pagar los gastos. Entonces sí, ahí van a haber pequeños cambios. Pero eso que yo les acabo de explicar en 5 minutos, no, a veces no se entiende, ¿no? Demora mucho en entender. Pero ya sabemos cómo comunican, eso es lo bueno, a los 100 días te das cuenta cómo lo comunican, y ya sabes cuál es la racionalidad que hay detrás. El problema en el gobierno de Vizcarra es que estas medidas eran absolutamente irracionales y el cuento de la quincena nos tenía hartos a todos. O sea, estábamos en mayo y seguíamos en el cuento de la quincena. Hasta junio hemos seguido en el cuento de la quincena. Una quincenita más, una quincenita. Así no puede vivir la gente. Tienes que darle un horizonte de predictibilidad. La mala noticia para los 100 días de Sagasti es que lo agarró la segunda ola, que en algunos lugares ha sido mucho peor que la primera. Y que en el total general el número de fallecidos es más alto que la primera. En los picos, ¿no? La esperanza que todos tenemos y que hay que rezar mucho es que la caída sea sostenida y rápida y veloz. A diferencia de la primera ola en Lima, donde la subida fue muy rápida, pero la caída fue muy lenta. Fueron varias semanas para que cayera un poquito, otra aplanada y de ahí otro poco más. Se demoró mucho. Ahora esperamos que sea como Iquitos, ¿no es cierto? Una trepada inmensa, porque ha sido rapidísima la trepada de enero y febrero, y que esa pared caiga a la misma velocidad que subió. Con lo cual podríamos llegar a las elecciones de abril con la epidemia no controlada, porque sin vacunación masiva no se puede controlar, pero ya en niveles altos o moderados, que es lo que estamos esperando todos. Y luego regresar poco a poco a la normalidad con la vacunación nacional. Esperando nuestro turno. Y yendo a votar, por supuesto. Hay que decirlo a todos, tenemos que ir a votar. Doble mascarilla, pero vaya usted a votar. No se va a demorar nada en hacerlo. Luego regresar poco a poco a la normalidad con la vacunación nacional. ¿Aló? ¿Se congeló la imagen? Sí. Sí, ahí está Rosa María. Se congeló por un minuto. Y ayer también Rosa María presentó el señor de Soto su gabinete o su posible gabinete. ¿Qué te pareció el señor Miyashiro en la cartera del Interior? El problema es que tenía un tinte un poco fujimorista su gabinete.
Ese es el problema. Y lo mismo le pasa a Rafael López Aliaga, lo mismo le pasa a Forsyth. O sea, están recogiendo saldos y retazos de otros partidos, de otras iniciativas políticas, y eso termina identificando, ¿no es cierto?, a la población con esas otras iniciativas políticas. Yo no entiendo por qué el señor Marco Miyashiro no está en el plan de gobierno de Keiko Fujimori. Entiendo que no puede postular al Congreso porque está prohibida la reelección, pero esto no es un juego de las sillas, ¿no? No te cambias de membrete para ahora ser ministro con otro que te puede poner de ministro. Y el problema de Marco Miyashiro, además, es que es aparentemente un hombre muy activo en redes sociales y dirige toda una operación de trolls en redes sociales, es lo que me han dicho muchos. Lamentablemente se ha filtrado esa información. Entonces, ¿es la persona en serio que lo va a llevar a De Soto al triunfo? Es difícil saber la verdad. Y a De Soto no le está yendo bien todavía en las encuestas, le está yendo, creo yo, mejor en las entrevistas, se le nota más enfocado, se le nota un poco más atento, ¿no? Porque uno lo veía un poco disperso. No sé si esto le funcione. El mensaje que cualquier candidato tiene que dar es tengo equipo, que es un mensaje muy importante porque los partidos políticos en el Perú no tienen cuadros. No tienen cuadros, ese es un problema gravísimo. Por eso es que cuando un presidente ingresa al poder, llama a personalidades para que gobiernen con él en el Ejecutivo. No llama a sus partidarios, porque no tiene cuadros de nivel para llevar adelante, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía, por ejemplo, o Interior, o Defensa. No tienen cuadros. Entonces necesitan prestarse los cuadros de personalidades dispuestas a participar de manera independiente. Entonces, ¿qué partido puede presentar cuadros? En este momento ninguno. Ninguno. El Partido Morado intenta, pero no tiene la cantidad de cuadros suficientes para ocupar ni siquiera las 17 carteras de un gabinete, digamos, normal. Digamos que son 19, traes 2 invitados, no, pero así, el resto, no. No hay. Ya desde el APRA, hay que decirlo, Alberto Fujimori, digamos, desde su primer gobierno, no pudo gobernar con los suyos. El último gabinete, digamos, de cuadros partidarios fue en el primer gobierno de Alan García. Y eso demuestra que los partidos no tienen equipo, y al no tener equipo y no tener militancia, no tienen nada, no tienen cuadro, no tienen masa, no tienen militancia, no tienen nada, tienen un grupo de personas que se trepan sobre un membrete prestado para una elección, y claro, cuando llegan al poder todo eso se derrumba. Y el problema que tenemos todos los peruanos es que no queremos volver a repetir la historia de Pedro Pablo Kuczynski, que llega al poder sin partido, sin cuadros, sin masa, sin militantes, sin absolutamente nada. Y es aplastado por la mayoría del fujimorismo y el APRA en el Congreso. Aplastado. Lo que no queremos es que volvamos a elegir un presidente que sea aplastado por una coalición parlamentaria, que es lo que le ha pasado a Vizcarra también, aplastado por una coalición parlamentaria. Queremos elegir un presidente que dure 5 años, para que pueda hacer un programa de gobierno completo. ¿Qué le podemos pedir al señor Sagasti en 100 días? No le podemos pedir nada que no sea administrar la pandemia y garantizar las elecciones, no hay más. No se puede pedir nada más. Así de complicado. Bueno, Abel, me tengo que ir despidiendo. Hoy día tenemos un programa súper especial porque hemos decidido con Abel que hemos entrevistado ya a 9 candidatos presidenciales. Y lo que vamos a hacer hoy es poner información de todas las entrevistas, pedazos, ¿no?, bytes de todas las entrevistas que hemos realizado para que ustedes comparen. Ya tenemos 9. Esperamos tener a los próximos 9 muy pronto, en la medida en que ellos lo deseen, pero comparemos, ¿no es cierto? A ver, ¿eso es lo que vamos a hacer ahora? Así es, Rosa María, ya tenemos 9 candidatos y hemos invitado a todos a través públicamente, pero también ya está el contacto con el señor Forsyth, con el señor Hernando de Soto, con el señor Ramírez Cano, ya depende de ellos que pongan fecha
y nosotros estamos insistiendo todos los días, pero ya depende, la señora Verónica Mendoza también, ya está, pero no nos dan respuesta, así que estamos a la espera, porque hay mucha gente que nos pregunta, inviten, ya están invitados, ya está hecho, ¿no? Así que esperamos que nos respondan. Entonces vamos a la pausa y regresamos por eso. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800 78 311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental. Estamos en las plataformas móviles, estamos en los canales de YouTube de Sodomco y de Radio Santa Rosa y la página web de nuestra emisora Radio Santa www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos a hacer un repaso de las 9 candidatos. Para todos los que nos preguntan cuándo vienen los otros candidatos, repito, todos están invitados y ya hemos hecho contacto con varios de sus jefes de prensa, les hemos propuesto fechas, les hemos dicho que si no pueden esa fecha que digan qué día pueden, pero hasta ahora no tenemos respuesta. El señor Forsyth, por ejemplo, estaba programado para la siguiente semana, pero nosotros armamos la lista hoy día y si no nos responde hoy día tenemos que armar la lista con los invitados que puedan venir la próxima semana. Vamos a ver. Bien, ¿qué les parece si empezamos con la última entrevista? Un pedacito, son fragmentos de las entrevistas que hemos tenido durante estos meses. Son 9 los candidatos que ya han pasado. Estuvo José Vega Antonio el día 22 de febrero, es el candidato presidencial de UPP, y vamos a escuchar una parte de lo que pasó ese día, el día 22 de febrero. Hay que decir que la entrevista completa está colgada en YouTube, en la página web de Radio Santa Rosa. Usted pone A Pensar Más con Rosa María Palacios, 22 de febrero, y puede ver la entrevista completa sin ninguna edición. Vamos con el señor José Vega Antonio. Adelante. ¿Usted se refiere a sus contendores como perros? O sea, ¿es una forma en la que usted habla normalmente? No es un término normal, pero la verdad la gente los expulsó a estas personas, porque querían aprovechar oportunistamente esta movilización de los jóvenes libres, los jóvenes ser libres, no ser utilizados, porque nosotros jamás salimos a aprovecharnos de esa movilización libre de los jóvenes. Y por cierto, hasta hoy exigimos al gobierno que den cuenta quiénes fueron y por qué murieron todos los jóvenes. Del mismo modo, los jóvenes mártires de la lucha de los trabajadores agrarios tampoco se dan cuenta. Y este ministro de Interior incapaz tampoco es, hasta ahora, la respuesta. No dice nada. ¿Qué pasó? Total silencio. Esas cosas indignan. O sea, no podemos tener un gobierno cómplice de actos hechos de muerte, de corrupción, de indolencia, de indiferencia, incapacidad e ineptitud, y estemos silencio y callados. Indigna. Porque vemos todos los días nuestros compatriotas haciendo cola para adquirir oxígenos, haciendo cola en los hospitales y muriéndose por falta de oxígeno. No es dable aceptar eso. Eso indigna, eso revela el alma, indigna. Usted está postulando para un cargo, el cargo más alto de la magistratura del país, que es el jefe de Estado. Sí, pero un jefe de Estado tiene que tener mucha templanza, mucha prudencia.
y usted cada vez que se dirige llena de adjetivos y epítetos a las personas. Yo creo que por muy indignado que pueda estar usted, tendría que controlarse un poquito, ¿no cree? Bueno, yo le digo una cosa, probablemente usted no está viviendo lo que estamos pasando nosotros. Nos llaman todos los días nos llaman para ver qué hacer y no se puede hacer nada porque los hospitales... Acá también llaman todos los días, señor Vega, a la radio llaman todos los días. Usted acompaña, mira cómo está la placa al costado. Eso es una falta de respeto. Cola de la gente, haciendo cola y no hay oxígeno. ¿Usted cree que eso no duele en el alma? Usted Oiga, señor Vega, ahora tenemos la comodidad es un demagogo, qué horror. No. Esa es demasiada demagogia. ¿Usted cómo sabe lo que nosotros estamos pasando? Un poquito más de respeto para las personas que lo entrevistan. Por favor. Porque no vivimos la realidad. La vivimos más que usted, señor Vega. Yo tengo espíritu de solidaridad con ellos. No puedo ser indiferente, indolente. Porque todos los días me llaman. Y por eso tiene que salir a adjetivar a las personas, a insultar a la gente. No entiendo. Nadie entiende, Abel. Acá nadie está entendiendo, la verdad. Bueno, muy bien. Rosa María, si tú me vinieras unos segundos para ver acá cómo están mis vecinos, haciendo cola, porque no hay oxígeno. Señor, en los hospitales no hay camas, no hay planta de oxígeno. Usted acaba de descubrirlo, aparentemente. No lo sabemos. No sabemos perfectamente. La pregunta ha sido muy clara. Usted se aprovecha de la desgracia de sus prójimos para hacer su campaña política. No te burles. Te pido respeto a la gente. Tú no te puedes burlar así de las personas. ¿Usted cree que le hacen cola porque están locos? Usted se está burlando de todo el electorado. Usted se está burlando de todo el electorado porque está usando una desgracia. Usted se burla de la gente que hace cola. ¿Usted cree que no existe? Usted, si usted lo está descubriendo, que es ofensivo lo que usted dice por la gente. La gente sufre de día a día perder su familia. Señor Vega, ya le hemos explicado que todos nosotros recibimos muchos más pedidos que usted. Usted grita, no deja hablar, grita como loco, eso es su manera de comunicarse. Para nosotros es muy difícil mantener un diálogo con una persona que grita, que llama perros a sus adversarios, y que cuando se le explica que no puede usar una tragedia para su campaña personal, o sea, no debo silenciarme como el gobierno. No, nadie ha dicho que no deba hablar. Que yo no puedo decir lo que está haciendo demagogia con una tragedia nacional. Está haciendo demagogia con una tragedia nacional. Y eso no está bien, señor Rey Antonio. No está bien hacer demagogia con una tragedia nacional. Un segmento de la entrevista con José Antonio Vega, candidato a la presidencia por UPP. Lo puede encontrar en 22 de febrero, puede ver toda la entrevista completa. Quien estuvo también con nosotros fue Rafael López Aliaga, el día 9 de febrero de este año. Él es candidato presidencial de Renovación Popular. Hemos puesto un segmento de la entrevista también con el señor Rafael López Aliaga. Escuchemos y usted también aprecie esta entrevista. Hasta ahí usted era un empleado. ¿Cuándo llegó la plata? Bueno. Porque la plata no llega sola. Bueno, para Alan sí, ¿no? Alan García. Justamente Alan García fue el que me mandó a la calle, ¿no? Porque hubo una estatización de la banca, acuérdate. ¿No? Y de un día para otro me dicen, o te vas a Nueva York o te quedas en Lima. Yo tengo un tema familiar que me impide, ¿no? ir a Nueva York. Dije, no, yo me quedo acá. Y Estuardo Tayo Marrú, que era el jefe de la maestría de la Pacífico, que estaba terminándola, justo estaba terminándola. Me dice, te ofrezco una casa de bolsa, una agencia de bolsa. ¿Por cuánto vale esto? Me dijo, $200,000, no tengo. Tengo la liquidación que era 20,000, 30,000. Todo esto, ¿no? Dice, ya, dámelo. Y viene la otra parte, ¿no? Llamo a los empleados de Citibank que estaban también sin trabajo, eran 43. Llamo y todos vienen conmigo. Digo, aquí hay trabajo. Vamos a hacer lo mismo que hace Citibank, pero a través de una casa de bolsa. Vamos a ir transformando cada producto, no de capital de trabajo, préstamos sindicados, cartas de fianzas, exportaciones, todo lo tenemos de acá. Y se puede hacer, vamos a cambiar esta casa de bolsa a un sentido bancario. Y esa casa de bolsa fue Peruval y ese es el origen de su fortuna. Peruval fue un éxito total, te cuento. Fue un éxito total porque comenzamos a hacer bancas de inversiones que nadie ha hecho en Perú, nadie había hecho en Perú.
¿no? Ya era salir a buscar. Pero eso le alcanzó para comprar trenes, hoteles, o sea, ¿le dio para tanto? Tú sabes que los fondos bursátiles, ¿no? Son muy grandes. O sea, la subida de valor, porque todo el mundo pensaba que venía Vargas Llosa, ¿te acuerdas? Redemo. Y de repente viene Fujimori, ¿no? Entonces yo estaba con plan de negocios para Vargas Llosa. Y dije, esto va a ser Chile estaba recontra bien en esa época, ¿no? Dije, esto va a subir, pues los precios de acciones van a subir por 100 veces, ¿no? No entró Fujimori, no entró Vargas Llosa, entró Fujimori y dije, me voy del país. Me voy, otra vez, me dio pues dolor de cabeza, ¿no? Y consulté a varios banqueros y uno me dijo, no te vayas, trabaja, vamos a ver qué pasa con este hombre, ¿no? Y Fujimori hizo pues el shock, hizo el plan de Vargas Llosa a la bruta, ¿no? Sin anestesia. Entonces, y durante los 90 usted hizo mucha plata, eso sí está clarísimo. Sí, no, las acciones comenzaron a subir bastante, ¿no? Pero el Perú no era conocido. Ya tú ibas a Londres, ahí ibas a un fondo de inversión, y te decían, where is Perú? ¿No? Te decían, estamos fuera del mapa. Ahora, regresando ya al origen de su fortuna, hubo un incidente comercial muy notorio, porque fue un escándalo público. Usted tuvo una disputa con su socio, el señor Lorenzo de Sousa, que terminó casi a balazos en el Olivar de San Isidro. ¿Qué pasó ahí? Pasó lo siguiente, pero ya está superado. Yo con Lorenzo ya, mira, estamos viejos, ya uno pasa la página, perdón, yo olvido, yo ya lo llamo, somos amigos, no, yo no puedo estar... ¡No lo puedo creer! Sí, porque... Se agarraron a balazos, ¿ah? Pero ¿qué pasa? A ver, una jueza, que ya lamentablemente ha fallecido, la doctora Rachitov, ¿ya? La doctora era jueza de Ate Vitart. Y el abogado de Genaro Delgado era el mismo que Lorenzo, ¿ya? Entonces el señor fue una cautelar, no 300 cautelares, y me quitaron la posesión de mi edificio, me sacaron, ¿no? A palazos, no fue una cosa brutal, ¿no? Me sacaron a la mala, ¿no? Yo fui a denunciar a la jueza, ¿no? A la OCMA, el Poder Judicial. Dije, esta señora ha hecho 300 cautelares, imposible que vea 300 cautelares en una noche, que son más de, ¿cuántas páginas? Como 30.000 páginas, pues. No, es imposible, aquí hay tráfico. Y fue la OCMA a ver la computadora de la jueza. Y sacaron que era un estudio de abogados, el mismo de Genaro, que le había dado, ¿no?, un USB para que imprimiera nomás. Entonces, el juez, ¿quién era? Había un juez antiguo ahí. Pero el asunto está claro que se arregló, pero digamos, usted no es un socio fácil, aparentemente. No, pero yo busqué justicia, pues. Yo fui a la OCMA, pedí la destitución de la jueza, había hasta un estado de cuenta con $30.000 que le habían pagado esa noche. No, fui claro. Entonces, la destituyeron en Wuhan, ¿ya? La destituyeron en medio... Me gusta toda esa historia, señor, porque fíjese, cuando se hace el informe Kroll, que nunca llega a completarse, porque nunca llega a completarse el informe Kroll, solamente se investiga en un año, el origen de la fortuna de los Fujimori, una de las personas a las cuales se les imputa ser relacionado es a su socio en ese entonces, Lorenzo de Sousa. Está en el informe Kroll como una de las personas que hizo una fortuna inexplicable en los 90s, muy rápido y muy grande. Era una persona de interés, no lo estamos acusando de nada, simplemente una persona de interés. Y usted también hizo una fortuna durante los 90s, casi de la noche a la mañana. Y todos sabemos que el dinero no crece en los árboles. No, pues si uno trabaja, ¿no?, comprando y vendiendo acciones como loco, ¿no? Mira, de 52 semanas, 51 semanas estaba en el avión, ¿no? Estaba entre Londres, Nueva York, Miami, Boston, estaba en Alemania, Frankfurt, ¿no?, Italia, España, pero de todos lados me decían, where is Peru, ¿no? Y para terminar lo de Sousa, el juez destituye a la señora, ¿no?, a la señora Rachitov, declara nulos los actos de la señora, todos los cautelares. Yo acudo a la 7ª División Militar de policía, y acudo al juez y al fiscal. Entonces me presento con juez fiscal y hay un informe que hizo Chichi Valenzuela, ¿no?, hizo sobre este tema,
en la ventana indiscreta, ahí está todo, ¿no? Entonces está cómo me agarran a pedradas, me tiran, ¿no? Fierros, bolsas de cemento, ¿no? Casi me matan, ¿no? Yo estaba en la mitad de una locura, ¿no? En pleno de Bolívar de San Isidro, y la policía actuaba. Bien, entrevista al señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Lo que nos quedó claro es que no está claro cómo hizo su fortuna el señor Aliaga. Ustedes pueden ver la entrevista completa, ponen a pensar más con Rosa María Palacios, 9 de febrero del año 2021. Interesante, muy interesante. También ahora tenemos el extracto, un pequeño extracto de la entrevista que se hizo al señor Daniel Salaverry. Esta fue el 16 de febrero del año 2021, de candidato presidencial de Somos Perú. Buenos días, Rosa María, más bien gracias a ti por la oportunidad. Bueno, como es inevitable, va a ser difícil hablar de sus propuestas y de su candidatura si no empezamos por donde tenemos que empezar, Martín Vizcarra. Como candidato presidencial y él como líder de la lista en Lima, usted tiene a estas alturas que haberse formado un juicio de lo que pasó y de lo que van a hacer en las próximas semanas. ¿Le va a pedir a usted al señor Vizcarra que retire su candidatura? El partido Somos Perú ya ha emitido un comunicado respaldando a Martín Vizcarra como candidato al Congreso de la República. Además, yo coincido con él en que fue un error que no anuncie que se estaba sometiendo a estos ensayos clínicos en su momento. Él ya pidió las disculpas del caso y tenemos que seguir para adelante. Yo la verdad que no solamente estoy consternado por lo que nos estamos enterando de ministros y de funcionarios que, a diferencia de los que se sometieron a los ensayos clínicos o tomaron la decisión de ser voluntarios, ellos sí le quitaron la vacuna a los que están en la primera línea de combate al COVID. Pero sin embargo, veo que todo el diálogo, el debate, toda la clase política, inclusive varios medios de comunicación, están enfrascados en este tema y todos los días siguen quebrando empresas, todos los días siguen perdiendo empleos, todos los días, no sé si has visto los videos ayer de los delincuentes que arrojaron a un muchacho por un puente, en fin, todos los días siguen ocurriendo crímenes en el Perú y es en esas cosas en las que nos debemos de enfocar para ver cómo las resolvemos. Lo otro seguirá su camino. A mí no me queda ninguna duda que el Congreso intentará denunciar, inhabilitar a Martín Vizcarra, pues no tranquilos ni contentos con haberle dado un golpe. Ahora quieren inhabilitarlo por 10 años. Bueno, eso fue un juicio de los adversarios que no tienen ningún tipo de imparcialidad y que tienen un claro... Señor Salaverry, los pecados de los otros no lo hacen santo, ¿ah? O sea, que lo que estoy diciendo es que deberíamos enfocarnos, Rosa María, en resolver los problemas, que son muchos. Tenemos que enfocarnos. Negar la negación no es un buen camino. Se le ha pasado esto antes. No puede negar el entorno, no niegue. La negación no es un buen camino. Están metidos en un lío espantoso. Espantoso. A ver, no lo estoy negando. He dicho que saludo y coincido con Martín Vizcarra en que haya reconocido que fue un error no anunciarlo y que pida disculpas. Lo que digo es que no podemos seguir semana tras semana enfocados en quién se puso o no se puso la vacuna y dejar a su suerte al país. Yo recorro el país, lo hago prácticamente todas las semanas y la gente sí se ha enterado de este tema, sí les ha molestado ver a una ministra que dijo que iba a ser la última y terminó siendo la primera, pero no, la verdad, están más preocupados en ver cómo salvan su pequeña bodeguita, están más preocupados en ver cómo consiguen chamba. Todos estamos preocupados de sobrevivir, en todos los sentidos, ¿ok? Pero tenemos algunos, ¿no es cierto? Como decimos, estamos todos en la misma tormenta, pero unos van en Chalana y otros van en Transatlántico. Entonces el presidente Vizcarra, que tenía que ir en Chalana, se fue en Transatlántico, porque él no ha participado en ningún ensayo clínico. Eso es un disparate. Ha vacunado a su esposa y a su hermano. Ayer ha hecho un video, si usted se fija, sin la camisa de Somos Perú, sin ningún logo, absolutamente solo. Por eso le preguntaba, ¿está solo Martín Vizcarra? ¿Usted va a seguir haciendo campaña con él?
Vamos a seguir recorriendo el país, por supuesto que sí, pero hay que diferenciar, Rosa María, entre quienes tomaron la decisión de someterse a un ensayo, como dice el coordinador de todas estas pruebas, Hugo García, corriendo todos los riesgos, porque no era una prueba garantizada en su resultado, era un ensayo clínico, y quienes ya, sabiendo que estas vacunas llegaban para los médicos, para las enfermeras, aprovechando su cargo y aprovechando su posición de poder o de contactos, utilizaron esta vacuna. Son dos cosas muy distintas y lo ha dicho el propio coordinador de todo el proceso. El señor candidato presidencial de Somos Perú, la entrevista fue el 16 de febrero, ustedes la pueden ver en los canales de YouTube de Radio Santa Rosa o de Sodonco. Recordemos un fragmento de la entrevista con el candidato presidencial del Partido Popular Cristiano, el PPC, el señor Alberto Bengolea. La entrevista fue el día 19 de enero de este año. Adelante. Lo que sucede es que ha habido una reforma constitucional, lavallato, el problema de los fondos ilícitos de campaña, más la pandemia. Entonces, usted no puede contratar televisión, no puede contratar radio directamente, lo tiene que hacer a través del Estado. Un candidato como Forsyth sale y dice que él no necesita ni la radio ni la televisión, ¿no? Que ¿Perdón? Es que no le preguntaron a su papá, estoy seguro que su papá hubiera entendido la cosa muy rápido, ¿no? Una reforma constitucional para hacer eso, además, dicho sea de paso. Sí, claro, pero eso no le interesa. No es que no le interese, pobre, a ver, no es que no le interese, es que no está en su radar, no lo entiende. O sea, qué miedo si llegas a ser presidente, estoy seguro que no va a ser, pero que yo lo escuchaba y decía, wow. Aprovecho para hacer una pregunta a Rosa María maliciosa, para entrar en campaña, digamos, con solamente ese objetivo, ya que es tan generoso para devolver dinero que no puede devolver. ¿Con qué plata hicieron las pintas de Forsyth? Porque si algo me ha quedado muy claro, según el reporte de todos mis candidatos, es que el Perú entero está pintado con un nombre, Forsyth. Entonces yo pregunto, oye, esa pintada homogénea de todo el país requiere una planificación, tiene un presupuesto, un alto presupuesto. Según han calculado los que están acompañándome, esos son muchos miles de soles, muchos, si no llegan al millón. Algunos me dijeron, esto está cercano. ¿Por qué? Porque, y no vale decir, George, por favor, no vale decir de que es el esfuerzo espontáneo de la gente, porque no es verdad, pues. No es verdad, comencemos a decir la verdad. No es verdad, ¿ok? El logotipo es el mismo, el tipo de letra es el mismo, el error ortográfico es el mismo, así que eso está planificado y cuesta mucho. Y comenzó a ocurrir cuando tú, George, eras alcalde de La Victoria todavía. Es decir, estoy seguro que el erario público no tiene nada que ver ahí, pero ¿de dónde salió la plata? Porque acaba de decir Rosa María con todo buen criterio que los peruanos hemos tenido toda una discusión larga que ha requerido hasta una reforma constitucional para evitar estos fondos que nadie sabe de dónde vienen. Entonces pregunto, sincérate pues, ¿cuánto costó esa pintada de todo el Perú? Porque en todo el Perú le ha ganado Acuña en sus pintadas, es impresionante. Entonces, a ver, si le has ganado esa billetera, dime pues de dónde sacaste la plata, por favor. Ahora, aprovechemos que usted está en campaña, es como si usted acabara de construir una casa y sabe cuánto valen las cosas, ¿no? Y cuánto te salió el baño, ¿no? ¿Cómo hiciste con la cocina? Más o menos, esa pintada nacional, si yo quisiera poner Bengolea en todo el Perú, al mismo ritmo, ¿no? Como si hubieran paredes para los 20 y tantos candidatos, pero en fin, ¿cuánto costaría? ¿Usted diría 1 millón de soles? ¿Más o menos? Yo creo que menos. Ha sido alguien exagerado en mi comando que me ha dicho, haría el millón, pero decenas de miles de soles, sí. 800.000, sí. Ya. Muy bien. Repito que es lo que calculan porque hay un solo problema en tu ejemplo. Yo no he terminado de construir la casa porque no tengo plata para hacerla, entonces me he acomodado un poquito con un techito y a ver qué sale. Pero le pidió presupuesto a los maestros. Estaba pidiendo presupuestos para tener una idea, ¿no es cierto? Para tener una idea. Ya. Inversión en redes sociales. ¿Eso cómo sale? Más o menos. No, pero te confieso, Rosa María, estamos todavía en la etapa de ver cómo hacemos para conseguir fondos, así que no la tengo muy clara, no la tengo. Ahora, sí sé que invirtiendo no mucho dinero tú puedes tener un programa exitoso en redes sociales. Lo que pasa es que no tenemos ni eso, estamos en esa búsqueda permanente, ¿no es cierto? Hay varias ofertas, digamos, pero claro, yo te voy a decir una cosa, Rosa María, por ejemplo, que es bueno que la gente lo sepa, porque es bueno que lo sepan. Esto es una vieja costumbre, antigua costumbre, lamentable costumbre seguramente, pero muchas veces, a mí me ha tocado, cuando yo antiguamente he ido,
y alguien me ha dicho, oye, yo creo en tu candidatura, Alberto, mira, acá hay tanto dinero para tu candidatura. Perfecto, vamos a ponla en el banco. No quieren. No quieren. Y en parte tal vez con razón, Rosa María, porque fíjate que a mí me ha pasado la cosa tan terrible de que un querido amigo me puso un dinero en el banco y después resultó, Dios nos coja confesados, uno nunca sabe, caras vemos, corazones no sabemos, que lo acusaron penalmente al amigo y me tiraron en la prensa barro, ¿no es cierto? Y yo dije, pero yo cómo puedo saber que este señor que puso 2.000 soles en... Yo le dije que lo ponga en el banco, o sea, qué fácil hubiera sido para mí recibir. Le dije, ponlo en el banco, porque yo soy súper transparente, que todos sepan. Entonces, y voy a insistir en eso. Y cuando eso ocurre, la gente dice, no, bueno, necesito que pongas tu nombre, ya no lo pongas en el banco, mira, ya, porque legalmente tu monto admite que me la des en la mano, pero fírmame este recibito, fírmalo porque voy a declarar que tú estás creyendo en mí. Tampoco. La gente no quiere aparecer. Y no quiere aparecer además, y yo lo entiendo, Rosa María, ahora menos que nunca, porque están aterrorizados. Porque claro, saben que cualquier cosa que pase los agarran y los ocultan. Es bien difícil. Es bien cada vez más difícil. Ahora, la reforma constitucional dice que todo aporte tiene que ser bancarizado, salvo los que están exonerados, ¿no? No, pero si está por debajo de una cantidad mínima, no hace falta. Sí, debajo de... Exacto, por debajo de una OIT. Pero me pasó a mí, Rosa María. Yo en la campaña pasada, porque, ok, eso dice la ley, pero yo antes que lo diga la ley, ya bancarizaba mis aportes, ¿ok? Y cuando la ley dijo por encima de una OIT, los aportes míos, que son discretos, amigos que me dicen, oye, tengo 1.000 soles, 2.000 soles, les digo a todos, bancarízalo, ponlo en el banco, mira esta cuenta, ahí ponlo. Siempre lo hago, porque creo que es lo transparente. Ahora, que aún así te fastidien, eso sigue alimentando esta huida de la gente de cualquier actividad política, lo que te pone de cara con corrupción, lo que te pone de cara con fondos ilegales y candidatos que sí no tienen ningún problema en recibir dinero de aquí o de allá. Por eso vuelvo a preguntar, esos miles de soles, George, o habrá que preguntarle a Harold, que costaron pintar todo el Perú como Forsyth, ¿de dónde salieron? Tenemos que comenzar a preguntar. Bien. Esta fue parte de la entrevista con el señor Alberto Bengolea, candidato del PPC a la presidencia de la República. Usted la puede ver completo, es el 19 de enero de este año. Vamos con la entrevista, un fragmento de la entrevista al señor Ollanta Humala Tazo del Partido Nacionalista. La entrevista al señor Humala fue el 10 de febrero de este año. Adelante. Estuvo 10 meses, usted y su esposa. Su esposa no ha vuelto a aparecer en la vida pública. Tiene algunas restricciones incluso para desplazarse a su centro de trabajo que queda al lado de su casa. No la dejan ir ni siquiera a hacer las tortas que está preparando ahora. Ella no va a participar en su campaña porque no ha aparecido absolutamente para nada. Como te dije una vez, en realidad el proyecto nacionalista Nadie me apoyó, como una esposa apoya a su esposo, un esposo apoya a su esposa. Pero ella tenía una vida privada profesional de consultoría que trabajaba con un equipo dentro de la Universidad de Lima. Ella dejó ese espacio para apoyarme, pero era un compromiso temporal, ¿no? Lo que pasa es que su carisma hizo que García le tuviera un miedo, un pánico, que la veía como una figura presidenciable y la atacó sin piedad, y entonces eso es lo que hemos vivido nosotros. Por otro lado, considero que en el Perú muy difícil se perdona el éxito de las mujeres, se castiga el éxito de las mujeres, somos todavía machistas, ¿no? Entonces, en el caso de ella está viendo a mis hijos, ahorita son menores, mis 3 hijos, y tengo que para ser honesto, tengo que decirte que en los años de gobierno no tuve mucho tiempo para verlos, ¿no? Y entonces ahora esa ausencia está pasándonos factura, ¿no? Entonces estamos tratando de cohesionar a los chicos para darle la mejor educación posible. Y por otro lado, en el tema gasoducto que lo has tocado, ¿no? Algo que va a tener que definirse tarde o temprano es si el cargo honorífico, ¿no?, de primera dama hacia ti, que no cobra ningún sueldo ni viático del Estado, puede interpretarse como que esa persona es funcionaria pública, ¿no? Porque en realidad lo que le están imputando son supuestos delitos para un funcionario público.
Y de los encausados en este caso, con la única persona que se están ensañando es con ella, porque los funcionarios públicos que están siendo investigados, ninguno tiene una medida restrictiva como le han puesto a mi esposa. O sea, ¿qué más claro está el hecho de que estos son temas políticos que se han llevado a la justicia, ¿no? Lo cual nos hace ver pues, la fragilidad del sistema de justicia. Y ahí te dio una reflexión, ¿no? Es el tema de cuando vemos el Tribunal Constitucional con una abultada carga procesal, lo que yo veo ahí es que algo no está funcionando en el sistema de justicia, que al final todo redunda, todo desemboca en el cauce constitucional del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional no debería tener una carga tan pesada como la que tiene hoy día, si es que las instituciones funcionan. Se lo voy a preguntar de otra manera. Si usted gana las elecciones, si usted ganara las elecciones, ¿su esposa sería parte nuevamente en los mismos términos que lo fue en su primer gobierno o ya no la volveríamos a ver? No. Hemos separado estos temas, sobre todo ahora tenemos que darle más importancia a la familia, y además algo que te dije a ti, la decisión de participar en esta campaña electoral fue una decisión que la tomé en último momento. Como te dije, yo no pensaba entrar. Es más, a cierto punto la infidencia que hubieron algunas personalidades que quisieron ir por el partido, ¿no? Y en principio yo no tuve ninguna objeción, pero la comisión política del partido supo de que el partido debía ir yo, ¿no? Entonces, no es que tampoco, como dicen, ¿no? A uno lo obliga, ¿no? Acá no lo obliga, es una decisión personal, es una decisión consciente que he tomado y te he explicado las razones por las cuales, nuevamente, y a pesar de ya haber sido presidente... Pero pero ya no veríamos a su esposa en primer plano. No. No. Y ella sí salió escaldada, usted no tanto. No es que haya salido escaldada, yo creo que el tema hay que tomarlo como familia. Tengo menores hijos y creo que, como en tu caso, ¿no? Mucha gente probablemente te pide que entres en política, pero tú sabes por qué no lo haces, ¿no? Entonces tú también estarías escaldada. Absolutamente. Si aquí no vaya a ser escaldada, imagínense. Vamos a poner tipo Bros. Con bastante de citín saldría de ahí. Y Poblos es buena también. Eso solo lo saben los papás. Yo le he echado a mis hijos. Claro, eso solo saben los papás que cambian pañales. Bueno, así es. No sé si ha podido leer el libro de Pedro Cateriano, Sin Anestesia, donde lo deja muy bien, hay que decirlo, pero sí cuenta algo que es consistente con su posición frente a la disolución del Congreso que hizo Martín Vizcarra. Usted sí disolvería el Congreso. No tendría ningún problema en hacerlo. Bueno, primero, no he tenido la oportunidad de leer el libro de Pedro. Le tengo mucho cariño y respeto a Pedro. Creo que trabajó lealmente conmigo y viceversa. Y apenas tengo la oportunidad, lo haré. No sé exactamente qué género literario es, porque como no lo he leído, no sé qué análisis, qué tanta crónica. No es una novela. Yo lo tengo que presentar mañana, ya lo he leído. No es una novela, es un libro de memorias, es una rendición de cuentas, ¿no? Lo que se compró para la Fuerza Aérea, para la defensa, no sé qué, lo que se hizo en La Haya, hay mucha información. Pero en este detalle, que es muy interesante, es que al final se convenció, y lo convenció usted, de que mejor no, que sí se podía llegar hasta el 28 de julio, ¿no? A ver, vamos a... Lo que yo recuerdo y creo que es lo que hubo, ¿no? Es porque también ha sido público. Yo nunca he negado mi disposición a cerrar el Congreso, ¿no? Y se lo dije a Kuczynski cuando nos relevamos, le dije, viendo los resultados electorales de 2016, le dije, te van a vacar. Se lo anuncié, así como brujo, se lo anuncié, te van a vacar. Esto no va a pasar. Yo también dije lo mismo, pero no nos hizo caso, pues. Pues y públicamente se lo dije a Vizcarra, ¿no? Que tenía que hacerlo. Vizcarra lo ha hecho por desesperación ya, porque era o lo vacaban a él o él cerraba el Congreso. Es decir, un tema después, ¿quién tocaba primero el botón? Está el candidato del Partido Nacionalista, Ollantumala, usted la puede ver completa.
pone usted a pensar más con Rosa María Palacios, 10 de febrero del 2021 en los canales de YouTube de Radio Santa Rosa o de Sodonco. Vamos a ver un fragmento de la entrevista que Rosa María le hizo al candidato presidencial por RUNA, el doctor Ciro Gálvez. Ahora, usted ha dicho tres cosas que no son ni muy tahuantinsuyanas. Por ejemplo, ha dicho que las comunidades, los pueblos andinos, tienen que ser propietarias del subsuelo. El subsuelo, la propiedad del subsuelo, es una teoría anglosajona. O sea, los Estados Unidos, Inglaterra, le dan la propiedad del subsuelo al que tiene la propiedad del suelo. Es una tradición nórdica. Bien alejada del tahuantinsuyo, la verdad, muy útil, no la discuto, pero implica un cambio y una revolución en la forma en la cual se administran los bienes. En el Perú el subsuelo es de propiedad de la nación, no del Estado, de la Precisamente nación. la política es para eso, para cambiar la Constitución, para establecer nuevas formas de organización del Estado, porque es así, para eso es la política, Rosita, y es una paradoja precisamente por eso que tú dices, que las comunidades campesinas teniendo tantos recursos sean los más pobres. Entonces hay que solucionar esto, porque esa forma de ver el derecho de propiedad es la que precisamente ha traído esta crisis terrible en el Perú. O sea, usted traería el sistema de derecho de propiedad de los Estados Unidos al Perú. No de los Estados Unidos, sino que en la época del Tahuantinsuyo, cada ayllu, hoy comunidad campesina, era dueño de todos sus recursos, del suelo, subsuelo, recursos hídricos, todo. Y obviamente tenemos que reconocer el derecho legítimo y sacarlos de la pobreza, porque ahora se dice, son comunidades pobres, es que mamita gama ari chayna, piña cuicho, mana viachan kichurimas casca tapas, mamá ya poloxo. Bueno, estoy diciendo en quechua, Rosita, que ese es el problema, que entre los peruanos no nos entendemos. Son 12 millones de peruanos originarios, la mayoría quechua hablantes, y no nos entendemos con la otra faceta del Perú oficial. Me parece muy Entonces, interesante, que usted se dirija a ellos. Lo más adecuado para el Perú. No, me parece muy interesante que se dirija en quechua, porque algo le entiendo, pero sobre todo sus oyentes lo van a entender más, porque nos escuchan en quechua en todo el Perú. Pero a lo que regreso es a lo siguiente. El derecho de propiedad que usted quiere para los peruanos, no me estoy oponiendo, me parece muy interesante, es un derecho de propiedad que implica una revolución jurídica. ¿Por qué? Porque es el derecho de propiedad que tienen los Estados Unidos, que tiene el Reino Unido. Los países que hemos sido colonia de España, es decir, todo el sistema latinoamericano, tenemos un sistema de regalía de derechos del rey. Y en el Imperio Incaico, le contaré, en el Imperio por lo menos, que todo era de propiedad del Inca, no del Ayo. No, es un error tuyo, Rosita, porque así te han enseñado en la secundaria. Yo conozco estas cosas porque lo he investigado a profundidad. Estamos en un error. Esa regalía, hoy que tú dices, por ejemplo, se la pagan al rey, entre comillas, que es el presidente, el poder ejecutivo, el gobierno, y ese gobierno nunca hace llegar esa regalía a las comunidades. Es un rey tramposo que se gasta todo, que se va al bolsillo de muchos políticos corruptos. Y según usted, los incas no cobraban tributos. No había tributos. Según su investigación, los incas no cobraban tributos. No cobraban tributos porque los tributos que se pagaban quedaban en los depósitos públicos llamados tambos y servían precisamente para atender a la propia población en épocas de desastres, lluvias excesivas, sequías, heladas. Somos uno de los países más difíciles geográficamente del mundo. ¿Y quién cree usted que mantenía el ejército del Inca? No había ejército. Cada pueblo se organizaba en momentos de convulsión para sofocar los conflictos que esporádicamente podía surgir en algún lado. Precisamente esa es la visión equivocada occidental que nos han dado. Nos han confundido realmente, Rosita.
Nos han confundido. Yo le recomiendo la lectura de la doctora Rostorovsky. Yo creo que lo va a ayudar muchísimo a iluminar sus investigaciones. Pero Rostorovsky también estudia desde la visión occidental. Yo estudio desde la visión andina de los pueblos originarios. Ya. O sea, María Rostorovsky no sabe mucho. No sabe mucho, efectivamente. Ella tiene una misma visión occidental como todo. El candidato del partido Renacimiento Unido Nacional, el doctor Ciro Gálvez, estuvo con nosotros el día 20 de enero. Ustedes pueden buscar la entrevista completa el día 20 de enero en los canales de YouTube y de Sodonco y de Radio Santa Rosa. Vamos con la entrevista al señor Marco Arana, candidato de Frente Amplio. La entrevista fue el 13 de enero, así es que puede usted escuchar un fragmento de lo que pasó ese día. Adelante. Más bien se le conoce como un candidato anti-minería. Usted no quiere la regulación de la minería, usted quiere que la minería no exista. Se ha opuesto sistemáticamente a proyectos mineros más de una vez. O sea, usted no quiere... Hay mucha propaganda. Sí, no, pero hay mucha propaganda, Rosa María, hecha para decir que somos antimineros. ¿Por qué? Porque nos opusimos, por ejemplo, me opuse junto a la mayoría del pueblo de Cajamarca, a que nos colocaran un tajo abierto a 11 kilómetros de nuestra planta de agua potable, pues eso era el Kilish. O sea, nos van a colocar un tajo abierto con lisiviación de cianuro a 11 kilómetros de nuestra planta de agua. No se puede poner perfectamente. Dijimos, no. Claro que usted no tenga la tecnología para hacerlo, que entiendo que no la conoce. Pero usted es antiminero. No lo soy. No lo soy. Yo lo que estoy abiertamente claro es que si la minería genera daños ambientales, si la minería actúa con impunidad, si la minería no garantiza que se van a cumplir las normas ambientales o respetar la institucionalidad ambiental, esa minería tiene que ser cuestionada y tiene que ser sometida al peso de la ley. Vamos a hacerlo al revés. Dígame un proyecto minero, porque tiene que haber alguno, ¿no? Que a usted le parezca un buen proyecto minero. Uno bueno. Mira, hay un ejemplo. Primero, más que me parezca a mí, que les parezca a las comunidades. En el Perú hay comunidades que han aceptado la minería. Recordemos, Fuerabamba estuvo feliz con que viniera la minería. ¿Y cómo está Fuerabamba ahora? Fuerabamba, ¿cómo está ahora? Le cambiaron, cambiaron por arte de magia, le cambiaron el estudio de impacto ambiental, cambiaron el mineroducto, cambiaron el mineroducto, ¿no? ¿Qué proyecto minero le gusta? Y crearon problemas. Muy bien. Tal como tenemos, lo que hay que hacer es sumar componentes de diversos proyectos mineros, porque no hay uno que esté funcionando. Un proyecto minero. No. Es que es una pregunta que no se condice con la realidad. Lo que necesitamos son diversas prácticas de varios proyectos mineros que tendrían que ayudarnos a tener un buen modelo. En este momento no tenemos un único buen modelo. Voy a poner un ejemplo, Rosa María. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo. Ninguno es bueno. En este momento no tenemos ninguno que no tenga problemas. Todos tienen problemas. Lean los informes de la Defensoría del Pueblo. La mayor cantidad de conflictos socioambientales. No, señor. Necesitamos cambiar las normas para que haya buena minería en el país. Eso no estamos teniendo ahora. Todas las grandes mineras y las mineras ilegales están con problemas con el Estado, están con problemas con el medio ambiente. Varias de ellas están con problemas de corrupción, de lavado de activos. Perdón. No hay Entonces, una lo que hay que hacer Todos los males del universo se concentran demoníacamente en la minería. No hay un justo en Sodoma. No. Señora Arana, a ver, es antiminero, pues. No caricaturecemos, Rosa María. Su programa se llama A Pensar Más. Pensemos más sobre la minería. Yo pensaba bastante. Es importante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una minera en Ica que decidió desalinizar agua. Es una práctica que para ese contexto fue resuelto de esa manera y no ha tenido los problemas que, por ejemplo, tenía tía María, que no quería desalinizar. Pero recién después de lo que ha habido, pero podía haberlo hecho, pero no se les pegó la gana. Cuando sí existía la tecnología y sí existía la viabilidad económica.
En Ica hubo una empresa minera que decidió desalinizar. Bien, esta fue la entrevista, parte de la entrevista con el señor Marco Arana, candidato del Frente Amplio, candidato a la presidencia de la República. Usted puede escuchar la entrevista completa el día 13 de enero de este año. Vamos con el profesor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, que estuvo con nosotros el 28 de enero de este año. Adelante, por favor. Ahora está escogiendo su mejor opción. Y puede ser usted, puede ser Verónica Mendoza, puede ser Runa. ¿Por qué tendrían que votar por usted y no por otras opciones de izquierda? Bueno, porque nosotros hemos recogido el planteamiento que estamos haciéndole al país, no de pupitre, no teóricamente. Lo que estamos haciendo es haber recogido el clamor mismo del pueblo, que se tiene que declarar en emergencia la salud, la educación, la agricultura, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. Una nueva constitución que no se necesita. Ahora, incluso los otros partidos, mi estimada Rosa María, están planteando, por ejemplo, ahora recién se están dando cuenta que hay que hacer algunas reformas constitucionales, cuando toda la Constitución creemos importante que lo tenemos que hacer los verdaderos y auténticos peruanos para revertir toda esta crisis. Escúcheme, ¿los verdaderos y auténticos peruanos incluyen a todos los peruanos o solo a algunos peruanos? Me refiero a todos los peruanos identificados con el propio país, con el propio Perú, con nuestra bandera causa. No, porque parece un poco excluyente su pensamiento. Entonces, los verdaderos y auténticos peruanos, todos los peruanos. Rosa María, escúchame, creo que es importante, y está hablando de los peruanos que están allá de a pie, la gente que sufre, la gente que no tiene servicio, la gente totalmente abandonada, la gente que no, pero en este momento y por décadas, vamos a llegar a 200 años de Rosa María Palacios, donde un puñado de peruanos se han hecho dueños de todo. Se han hecho dueños de derechos, se han hecho dueños de cabo a rabo, pues han sacrificado los propios derechos de nuestros compatriotas. Mire cuántos niños han dejado, de millones de niños que no pueden ir una pregunta muy concreta. A su juicio, en su entendimiento, digamos, una persona, yo, ¿soy una verdadera y auténtica peruana o no califico? Por supuesto, Rosa María, yo estoy entendiendo, que no se le entienda que acá en el Perú hay una discriminación por la situación de procedencia o de peruanidad en todo caso. Me estoy refiriendo a la gente que económica y socialmente, cuando no se ha podido en todo caso insertar, que tengamos todos los mismos derechos. ¿Qué pecado hemos cometido los peruanos que inclusive se ha tenido que políticos, incluso gobiernos, se han dicho, no, en el Perú existen, hay peruanos de primera, segunda clase? ¿Qué cosa es eso, Rosa María, por favor? En esta campaña nadie ha dicho eso, felizmente. Pero de nuevo, o sea, no me permite su respuesta deslindar con Verónica Mendoza, porque Verónica Mendoza también propone una asamblea constituyente, también propone una nueva constitución. ¿Qué tendría que considerar el votante de izquierda para considerarlo a usted una mejor opción? Además de su conocimiento del pueblo, porque los otros también dicen que conocen al pueblo, dicen lo mismo. ¿Qué hay de particular en su propuesta que lo haga único, especial, distinto, necesario para el país? Bueno, lo que tenemos que hacer, Rosa María Palacios, es llamar y la diferencia que nos tiene es que hemos recogido la voz viva y el sentimiento vivo que clama ya justicia, que clama igualdad de oportunidades a los mismos compatriotas a nivel nacional. Que esta Asamblea Nacional Constituyente sea la voz auténtica, sea la carne y el hueso y el sentimiento del propio país, de la propia clase desposeída, de los abandonados, de los desocupados, de gente que está ya clamando que sus hijos vayan al colegio, que vayan a la escuela, que se abran las universidades y que nuestros hijos tengan la oportunidad de ingresar libremente a la universidad a nivel nacional. Pero eso ya lo dijo el candidato del RUNA, me parece, no, de Frente Amplio, perdón, no, de Juntos por el Perú, el número 1 de Juntos por el Perú, ya ofreció eso también, dijo, examen de ingreso nunca más, universidad pública, todos entran. ¿Usted también piensa lo mismo? Bueno, nosotros hemos planteado desde un inicio, desde nuestra cantera como maestros, hemos llevado esta propuesta como magisterio nacional porque sentimos en carne propia. Te lo dice un profesor de primaria, un profesor que allá no tiene presencia en el Estado, de esa escuela que se está cayendo, de los niños que no, de nuestros niños que no tienen oportunidad. Lo hemos dicho muchos años, mucho tiempo atrás.
Y ese sentimiento, la universidad pública tiene a los mejores del país, de verdad los tiene, porque hace un concurso muy exigente y tiene a los mejores alumnos del país. Y las personas que salen de San Marcos, de la UNI, de la Agraria, son profesionales muy bien calificados. No todos pueden entrar, porque no hay sitio para todos. María Palacio, nuestro planteamiento es claro. Nosotros tenemos que hacer una reingeniería, una revolución educativa con la finalidad de que nuestros estudiantes desde inicial, primaria y secundaria, esos jóvenes del pueblo, nuestros estudiantes del país, tengan, al egresar de la secundaria, tengan un nivel preuniversitario para que tengan el ingreso libre a la universidad, con la finalidad de que la misma universidad, en el plazo de 2 siglos, sea la misma universidad la que selecciona a estos jóvenes y diga, sabe que esta señorita Rosita no puede ser abogada, no puede ser médico, no puede ser ingeniero, pero puede ir a otro centro de estudio, sea la misma universidad la que lo seleccione, lo puede, en todo caso, proponer o plantear que vayan a otros estudios técnicos, pero no el gobierno no puede abandonar este derecho constitucional que es el derecho a la educación. Esta fue la entrevista con Pedro Castillo. Usted la puede ver el día 28 de enero, pone en YouTube y encuentra toda la entrevista completa. Y el candidato número 9, el señor Andrés Alcántara, del Partido Democracia Directa, ¿verdad? Me olvidé de decir, Pedro Castillo va por el Partido Perú Libre, el señor Andrés Alcántara va por Democracia Directa. Escuchemos la entrevista. Perseverancia, ¿no? Porque postular 6 veces al Congreso, 2 a la vicepresidencia, 1 a la alcaldía y no ganar ninguna, hubiera desanimado a cualquiera, pero a usted no lo ha desanimado. ¿Usted cree que a la 7ª va la vencida? No, pero a la presidencia es la primera vez, ¿eh? Sí, yo sé, a la presidencia. Pero tiene experiencia, vamos. Bueno, nosotros en la vida, nosotros hacemos política permanentemente, porque para nosotros la política es permanente, no intermitente, ¿no? La participación política a nivel de los procesos electorales es una cosa, y otra cosa es venir construyendo un nuevo orden en el país, un nuevo, diríamos, un nuevo régimen político, de democracia total, para nosotros que lo llamamos, porque este nuevo régimen político se viene construyendo poco a poco. Y uno de los primeros pasos que dimos fue cuando aprobamos por primera vez en el Perú la primera ley soberana, la ley de devolución de los derechos de propiedad de millones de trabajadores. Entonces, ese fue el hecho histórico que nadie puede desconocer. Entonces, participamos. Efectivamente, ahora, si se trata de que te devuelvan plata, todo el mundo se apunta, ¿no? Pero ahí se agota pues la acción política, ¿no? Bueno, pareciera que fuera así, ¿no? No, pero lo que se ha sentado es un aporte muy importante en el fortalecimiento de la democracia, porque para nosotros ya quedó instrumentado la democracia directa como sistema de gobierno, que ha sido usado para reciclar el sistema representativo que tenemos. Usted sabe, por ejemplo, el señor Vizcarra, el señor Vizcarra, por ejemplo, ha usado el referéndum, que es el sistema directo, para darle una salida al país. O sea, para aprobar unas reformas en el tema judicial, ¿no? Y poder reciclar el sistema representativo. Usted ha postulado por Solidaridad Nacional, por Renacimiento Andino, por Perú Ahora, y luego ya por los fonavistas, y finalmente las últimas veces por Democracia Directa. Ha cambiado camiseta, digamos, varias veces. No. Las ideas y los objetivos son los mismos, porque cuando nosotros hemos postulado con organizaciones que ya tienen inscripción, nuestro objetivo era posicionar el tema FONAVI en todo ese escenario. El escenario político, porque es un derecho de propiedad que los partidos políticos que llegan al gobierno tienen que cumplir. O sea, tienen que respetar un derecho de propiedad de todos los trabajadores. Entonces teníamos que poner en evidencia. Como organización teníamos que tomar una posición táctica de participar en eso. Pero el tema FONAVI ya se agotó. Ya no hay tema FONAVI. ¿Ahora qué hace? ¿Ahora qué propone? Bueno, el tema FONAVI no se ha agotado. Hemos logrado hasta este momento una devolución parcial, un adelanto que ha quedado establecido ya en la sentencia del Tribunal Constitucional, pero vamos por la devolución total. Nosotros todavía no se cumple la ley
porque justamente hay un boicot permanente de los gobiernos de turno, ¿no? Los presidentes no quieren cumplir y en esa pelea estamos. Nosotros finalmente, dentro de la Comisión ad hoc, se han dado pasos importantes para establecer, por ejemplo, cuánto debe ser la historia laboral o cómo debe ser estructurada la historia laboral de cada fonavista. Entonces ahí se va a consignar ahora el aporte mensual que se hizo. Entonces seguimos avanzando en ese tema Fonavi, pero la de... Bien, era el señor Andrés Alcántara del Partido Democracia Directa, estuvo con nosotros el 4 de febrero, ustedes pueden ver la entrevista completa. Ya están cursadas las invitaciones a todos los otros candidatos, hemos abierto también para que sus jefes de prensa se comuniquen con nosotros, 427-7488, el señor Forsyth, estamos esperando su respuesta, el señor Lescano, la señora Mendoza, el señor De Soto, el señor Acuña, que le hemos invitado muchas veces y siempre ha ido postergándolo, y del señor Guzmán, ojalá que pueda venir la señora Keiko Fujimori y el señor Urresti, todos están invitados. Vamos a ver, hace un resumen de los 9 candidatos que han pasado por el momento en el programa. Nos vamos, hasta mañana, que tendremos nuevamente más candidatos, mañana candidatos al Congreso de la República. Cuídense mucho, recuerden que estamos en plena pandemia. Nos vemos.